Hola, me llamo Idoia y en este vídeo os voy a contar cuál es mi estrategia cuando respondo a exámenes tipo test en la UNED. En realidad este vídeo no solo sirve para los exámenes tipo test que se hagan en la UNED, sirve para cualquier examen, pero se tienen que cumplir dos condiciones para que este vídeo os pueda ser útil a vosotras y a vosotros. La primera es que el objetivo sea aprobar, es decir, esta estrategia está orientada para maximizar la probabilidad de aprobar. ¿Vale? Si lo que buscas es sacar buena nota, entiendo que eso pues depende más de todos los conocimientos que hayas ido adquiriendo, de muchas horas de estudio y también un poco de intuición y de práctica a la hora de enfrentarse a un examen. Por tanto, la primera condición es esa, que tu objetivo sea aprobar, pues porque el examen sea muy difícil o porque no lo lleves del todo bien preparado. La segunda condición es que se aplique la fórmula de corrección del azar. Te la indico aquí para que la identifiques, aunque a veces la escriben de distintas maneras. Entonces, ten en cuenta que tienes que comprobar en la guía de la asignatura que esta fórmula es la que se está utilizando. En la UNED, al menos en psicología, esta fórmula se aplica en prácticamente todas las asignaturas, sobre todo hoy en día. Antes no era tan habitual, pero hoy en día sí. Me acuerdo, por ejemplo, de una asignatura que hice yo, que era una optativa de cuarto que se llama antropología, en la cual los errores no restaban, es decir, tú simplemente, pues obviamente contestabas todo porque los errores no te restaban nada. Pero esto es muy, muy poco habitual. Y luego hay otras carreras, por ejemplo, derecho, que yo haya visto, que muchas veces ocurre esto, que los errores no restan o incluso pueden restar de otra manera que no sea exactamente con esta fórmula. Para que os hagáis una idea de cómo funciona la fórmula, digamos que si hay tres posibles respuestas, la probabilidad de acertar esta pregunta, si solo dependiera del azar, por cierto, esto lo tendríais que saber del tema 6 de análisis de datos, pero bueno, lo vuelvo a explicar. La probabilidad de acertar una pregunta si solo depende del azar y tiene tres respuestas sería un tercio. ¿Por qué? Porque hay, como digo, tres posibles respuestas y una es correcta. Por tanto, es 1 entre 3 o es un tercio, o dicho en probabilidad sería 0,33 o dicho en porcentaje sería el 33% de posibilidad de acertar esa pregunta sin tener ni idea, solo dependiendo del azar. Por tanto, justamente esta fórmula tan habitual se utiliza para corregir esta parte que estaría bien sin tener ninguna idea y que por tanto ya te daría, si fuera sobre 10, una nota de 3,3 como mínimo. Entonces, por eso, cuando por ejemplo hay tres posibles respuestas, lo que se hace es que la que está mal se resta la mitad. Por ejemplo, si la que está bien suma un punto y la que fallas resta 0,5, que es justo la mitad. En los casos en que haya, por ejemplo, cuatro respuestas, lo que hace es, si una que está bien vale un punto, las que están mal restan 0,33. Ahí no restaría la mitad, sino que restaría menos. Pero bueno, con esta fórmula se puede hacer y yo os recomiendo siempre tenerla en cuenta a la hora de calcular justamente lo que yo voy a hacer ahora. Y es de lo que va este vídeo. No me enrollo más, voy directamente a explicaros cuál es la estrategia que he utilizado siempre y que me ha sido muy útil, como os digo, en los casos en los que mi objetivo era aprobar, porque, por ejemplo, a la hora de enfrentarme al examen me sabía más o menos la mitad de las preguntas. Para ello os voy a poner esta tabla que he hecho, ¿vale? Y os pongo un ejemplo de un examen tipo test que tenga 20 preguntas. Al menos en psicología lo habitual es que haya entre 20 y 30 preguntas. Es verdad que depende mucho de la asignatura, pero bueno, os quería poner un ejemplo que creo que es muy habitual, que un examen tenga 20 preguntas. Además os aviso de otra cosa, y es, no estoy teniendo en cuenta ninguna característica particular de esa asignatura. Por ejemplo, que la práctica de evaluación continua, la llamada PEC, sume a partir de un 4,5 de nota o algo así, ¿vale? Sino simplemente teniendo en cuenta que hay que tener bien la mitad de preguntas de las que nos pongan en el examen. Por tanto, en este caso, si son 20 preguntas, hay que tener bien 10 preguntas de esas 20, ¿vale? Por tanto, os pongo el primer caso, que sería que justamente sepamos la mitad de las preguntas. Es decir, que sepamos 10 y respondamos justamente 10. En este caso, ¿qué ocurre? Que es obligatorio para aprobar, ¿vale? Las columnas acertadas y falladas es lo mínimo para aprobar, que en este caso no hay otra opción. Tienes que tener las 10 bien y no fallar ninguna, ¿vale? Yo creo que hasta aquí llegamos todos y todas, ¿verdad? Vamos a seguir un poquito más. ¿Qué ocurre si al momento de que estoy contestando todas las preguntas, las que están bien son 11? Perdón, las que respondo son 11, ¿vale? Yo respondo 11 preguntas. ¿Cuántas tengo que tener bien para aprobar? Fijaros, tengo que tener bien las 11 para poder aprobar.
y no puedo tener ninguna mal. Os explico por qué. Si de estas 11 que he respondido tuviera 10 bien, significaría que la última, la 11ª, estaría mal. Por tanto, si yo acierto 10, tendría un 10 sobre 20, que sería lo mínimo para aprobar, pero la fallada me restaría 0,5 y por tanto la puntuación en ese caso sería 9,5 sobre 20. No llegaría al mínimo, que es la mitad. ¿Vale? Por tanto, no hay la opción de, si respondo 11, tener solo 10 bien. Lo obligatorio es tener 11 bien. Y aquí es donde va la clave del asunto, que quizás esto ya lo sabéis y no sirve de nada el vídeo, pero bueno, por si no os habéis dado cuenta, obviamente lo que ocurre al responder 10, lo que hago es, digo, bueno, pues contesto una más porque creo que me la sé. Y por tanto tengo que tener esas 11 bien. Fijaos, ¿qué es más fácil? ¿Tener 10 bien o tener 11 bien? Alguien me puede decir, es que estoy segura de que las 11 preguntas que he respondido están bien. A ver, es difícil estar segura al 100%. Y como digo, el objetivo es maximizar el aprobado. A maximizar la posibilidad de aprobar. Es decir, si has respondido 11 y tienes las 11 bien, tu nota será un 5,5. Creo que esa nota no es muy alta, quiero decir, la diferencia entre tener un 5 y un 5,5 no es mucha. Por tanto, y también hay personas que igual en ese caso lo que hacen es suspender a propósito y presentarse en otra convocatoria para tener mucha nota, que hay gente que lo hace pues para luego al hacer un máster pues que le puedan coger, ¿vale? Pero ya os digo, aquí el objetivo es que si estás en el examen tú lo que quieres es aprobar. Entonces, como os digo, puede que estés totalmente segura o seguro de que las 11 que has respondido estén bien, pero si lo que quieres es maximizar el aprobado, ¿qué tendrías que hacer? Quitar una de esas preguntas y únicamente responder 10. Porque total, si de esas 11 las tienes que tener bien, si quitas una y por tanto respondes 10 y tienes que tener las 10 bien, no pierdes nada, no vas a suspender por quitar una. Al contrario, vas a aumentar la probabilidad de aprobar. Y esta es la clave. Y esto es lo que me ha pasado muchas veces, que se lo he explicado a la gente y no me ha creído. Y realmente yo me echo las manos a la cabeza cuando alguien tiene 20 preguntas de un examen y responde 11. Porque como os digo, la diferencia es sacar un 5 o un 5,5. Y por tanto en ese caso, que me imagino que la situación es, a mí me ha pasado, de es muy difícil que conteste más bien por lo que sea, porque has estudiado poco, porque el examen es muy difícil por el motivo que sea. Mi recomendación, por tanto, es nunca contestar 11 preguntas de 20. Lo óptimo es responder 10. Espero que me hayáis seguido hasta aquí porque voy a continuar con más preguntas respondidas, ¿vale? Para que os hagáis una idea de lo útil que es esto. No solo es cuando estemos en el límite entre 10 y 11 preguntas respondidas, sino que también nos sirve cuando contestemos 12 y 13. Fijaos, si respondemos 12 preguntas, el número mínimo de preguntas que tienen que estar bien sigue siendo 11, igual que en el caso anterior. No pasa nada por ese fallo a mayores que se podría añadir con esa 12ª pregunta. ¿Y qué ocurre cuando contestamos 13? Fijaos, que no sube el número de acertadas obligatorias que tiene que haber, sino que podríamos fallar 2. Fijaos, os explico este último caso de 13 por si os habéis perdido. Si respondo 13 y acierto 11, significa que tengo un 11 sobre 20. Pero si corrijo las 2 que tengo falladas, que cuentan 0,5 cada una, recordad, la mitad que una correcta, por tanto esas 2 falladas me restan como una, ¿vale? Porque es 0,5 por 2, 1. Y por tanto la nota sería 11 menos 1, un 10, ¿vale? O sea que, fijaos, tanto si respondo 11 como 12 o como 13, el número de preguntas que tienen que estar bien es el mismo, es 11. Por tanto, no tiene sentido ni contestar 11, ni contestar 12, sino que ahí tendría sentido añadir preguntas porque no pierdes nada. Fijaos cómo sube el número de falladas. No pasa nada por añadir de 11 a 13 2 preguntas más y responder 13. Y de ahí viene la flecha que os he indicado ahí a la izquierda. Esta flecha lo que quiere decir que es que el número óptimo de preguntas a contestar en un examen tipo test con 20 preguntas en total son 10 o 13, ¿vale? Y de hecho no es coincidencia, esto va de 3 en 3 siempre. Es decir, serían 10, 13, 16 y 19. Ese sería el número óptimo. Lo que pasa es que el 19 ya no tiene tanto sentido, porque si lo que quieres es aprobar, yo imagino que si sabes alrededor de 19 preguntas, quizás ya lo que estés buscando es buena nota y por tanto yo alguna de lo que he hecho es contestar las 20, porque digo, pues me arriesgo y digo, oye, pues igual tengo las 20 bien. Por eso, insisto, este vídeo es para maximizar la probabilidad de aprobar. Por tanto, ¿qué he hecho yo muchísimas veces? Y esto os lo aseguro porque muchas veces me he visto en la cuerda floja en un examen. Entonces,
A veces me sabía 11 o 12 preguntas y fijaos, ahí hay que tomar una decisión. O quito preguntas y respondo solo 10. Es arriesgado, lo sé, pero es una posible opción. O me arriesgo y no es un riesgo. Cuando digo me arriesgo, no es un riesgo, fijaos, porque si añades preguntas hasta 13, no pierdes nada. El número de acertadas sigue teniendo que ser 11. Por tanto, esas preguntas que añades pueden estar mal. Y entonces me puedes decir ahora, entonces ¿para qué las añades igual están mal? Porque imagínate que una de esas que añades está bien y sin embargo una de esas 10 u 11 que creías que estaban bien está mal. Estás compensando ese posible error que si solo contestas 11 no vas a poder compensar, porque si solo respondes 11 no puedes tener ninguna mal. ¿Entendéis? Por tanto, no es añadir por añadir. Obviamente puede haber algún criterio, ¿no? Quizás si hay 3 posibles respuestas, ¿vale? Una de esas la puedes quizá descartar, pues por lo que sea, porque te parece muy, muy absurda, muy ilógica, ¿vale? Entonces, a eso me refiero, que quizás añades alguna y quizás está mal o quizás está bien, pero como no pierdes nada, quizás si está bien alguna de esas, compensas alguna que esté mal, que con 11 preguntas respondidas, eso digamos que no es posible porque no podrías tener ninguna mal, ¿vale? Bueno, espero que hayáis entendido hasta aquí. Realmente el vídeo es esto y ahora os voy a explicar una cosa y es qué ocurre cuando el número de preguntas totales es impar. Esto ocurre en la asignatura de análisis de datos cuando se hace presencial, ¿vale? Lo aviso porque cuando ha sido por AVEX, análisis de datos, el número de preguntas eran 20, por tanto esto serviría. Pero en el caso en el que sea presencial, el número de preguntas totales son 25, ¿vale? Pongo análisis de datos porque ya sabéis que controlo mucho de esa asignatura. Entonces os lo he puesto aquí, ¿vale? Lo que ocurre con análisis de datos es que al ser 25 preguntas en total, el número mínimo que tengo que tener bien es 13, porque bueno, la mitad de 25 es 12,5, pero yo no puedo responder 12,5 preguntas, ¿no? Por tanto, el número mínimo que tengo que responder son 13. Esas 13 tienen que estar bien, porque si con que fallara una, ya imaginaos, si están 12 bien, ya estoy bajando el 12,5. Claro, lo que pasa es que al ser impar, aquí ocurre una cosa curiosa, y es que si respondo 14, esa que he añadido podría estar mal, no pasa nada, porque como están 13 bien y la que está mal resta 0,5, por tanto tendría justo un 12,5 de 25, que sería un 5. Y por tanto, cuidado porque aquí el número óptimo de preguntas es 14, ¿vale? Y sé que en análisis de datos muchas personas estáis al límite porque es una asignatura que a veces se os hace difícil y por tanto creo que esto os puede ser muy muy útil. No es óptimo responder 13. Lo ideal es que añadáis una, pero aunque sea al azar totalmente. Porque recordad, hay un 33% de posibilidad de que esté bien. ¿Y qué perdéis? Nada, simplemente sacar un poco de menos nota, pero porque si tenéis 13 bien, la nota sería un 5, algo, ¿vale? No lo he calculado. Pero si respondéis 14... ¿vale? Esa pregunta que añadáis igual está bien, aunque sea por azar. Hay un 33% de posibilidad. Y sin embargo, una de esas 13 que ya teníais puede que esté mal y que la compenséis con esta nueva que hayáis añadido. Por tanto, en análisis de datos, si estáis ahí en el límite, el número óptimo es 14 y luego va de 3 en 3 igual que antes, ¿vale? Siempre va de 3 en 3 si el número de respuestas posibles es 3, ¿vale? Por tanto, si estáis entre 14 y 17 preguntas, tenéis que elegir contestar 14 o 17, ¿vale? No sería óptimo contestar ni 15 ni 16. Esta tabla ya no la he hecho para que el vídeo no sea demasiado largo, pero bueno, cualquier duda me la podéis preguntar, ¿vale? Aquí en comentarios. Pero de esta manera, igual que antes, iría de 3 en 3. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido útil, que realmente esto os sirva de cara a todos los exámenes que tengáis en la carrera. Os agradezco si le dais un me gusta y si lo compartáis con cualquier persona que esté enfrentándose a los exámenes igual que vosotras y vosotros. Os mando mucho ánimo y un abrazo grande. ¡Chao!